Bueno chicos, lo primero que hacíamos entonces es buscar los antecedentes. Podríamos usar esa imagen, por ejemplo, para inspiración. Podríamos hacer algo también con los glaciares. También el ODS nuestro es Acción por el Clima. En el caso de ustedes no tienen ninguna propuesta de esas, pero está bueno para hacer un ejemplo. Sigan buscando, no se queden con una o dos opciones. Por ejemplo, podríamos utilizar esa otra. Y bueno, les voy a explicar más o menos una parecida a esa última y cómo hacer un fotomontaje con los dos anteriores. Bueno chicos, una vez que hicieron el boceto, lo que vamos a hacer es buscar las imágenes que van a utilizar para realizar en este caso el afiche. Es un fotomontaje. Entonces, las pueden crear ustedes las fotos, sacarlas ustedes o directamente buscarla en algún sitio que sea un banco gratuito de imágenes. Es importante que puedan descargarla con licencia libre, sin derecho de autor. Por ejemplo, esta imagen me llamaba la atención, estaba buena, yo ya las he buscado en realidad para no hacerles tan largo el video. Busqué ese glaciar, ese agujero, esa pata del oso, esta para hacer la parte sumergida, esta rama y esta bolsita. Entonces, lo que hacemos es abrir cada una de estas imágenes. Fíjense que estas sí las voy a utilizar desde este sitio gratuito. Lo único que tengo que hacer es darle clic acá en descarga gratuita y nos descarga la imagen. Lo mismo con el agujero. Y estas las vamos a usar un sector de la imagen. Nada más, no vamos a usar las imágenes en sí, así que no va a haber problema. Bueno, una vez que la tienen, lo que vamos a hacer es abrir el Photoshop. Yo voy a usar una versión que les pasé a ustedes portable del año pasado. Pueden usar la que ustedes quieran, pero voy a usar eso porque me imagino que la mayoría la debe tener todavía. Seleccionan el lenguaje, en este caso español, le dan permiso para que se ejecute, esperan un ratito. Bueno, y una vez que abrió el programa, lo que vamos a hacer es configurar nuestro documento, empezando por ahí. Entonces vamos a archivo, nuevo, y acá lo que vamos a hacer es seleccionar la medida que nosotros les vamos a dar. Por ejemplo, acá tenemos distintas opciones. Si ponemos papel internacional vamos a encontrar la opción del A3. Podemos cambiar que sea centímetros, que estamos más familiarizados. Vamos a cambiar la unidad de medida, que le vamos a poner 42 y de alto 29,7 para que sea horizontal. Si tienen versiones más nuevas, directamente hacen clic en el icono vertical u horizontal. En la resolución le vamos a poner 72 porque no es para imprimirlo, es solamente para utilizarlo en dispositivos digitales. En modo de color lo dejamos en RGB justamente por ese motivo, porque lo vamos a usar en dispositivos. Contenido de fondo depende de lo que ustedes vayan a trabajar. Por ejemplo, si van a tener alguna transparencia, lo guardan le ponen transparente y después guardan en PNG. En este caso, como yo voy a usar una imagen de fondo, no me hace falta. Y en avanzado, esto puede que esté así, lo que vamos a hacer es gestionar el perfil de color. ¿Para qué nos sirve esto? Porque, por ejemplo, ustedes pueden sacar una imagen y cuando la suben a una red social o a un sitio web, cambian los colores. Se ven nomás desaturadas o los colores no coinciden. Entonces, eso es porque tienen un perfil de color distinto. Desde el dispositivo desde que se tomó hacia el dispositivo que lo están subiendo. Entonces, lo que tienen que hacer es seleccionar esta opción, sRGB. De esta manera se aseguran de que los colores que ustedes van a estar visualizando en la pantalla van a ser los mismos después de que lo publiquen en otro sector, ya sea un sitio web, una aplicación o demás plataformas. Una vez que lo tienen, le dan a OK. De esta manera tienen su espacio de trabajo. Después vamos a traer nuestras imágenes. Hay distintas opciones. Por ejemplo, podríamos arrastrarla. En este caso no podemos en esta versión porque es portable, pero podrían arrastrarla. Si no, pueden ir a archivo, colocar y buscan la imagen donde se les descargó. Siguen descargas. Y acá lo que vamos a hacer es ajustarla porque hay un pedacito que no coincide. Entonces nos posicionamos con la herramienta de mover, que es la primera que tenemos acá. Le damos a colocar, sí, con la herramienta de mover.
y con Shift y Alt podemos escalar proporcionalmente desde el centro. Entonces, una vez que estamos contentos con esa selección, le damos a Enter para validarlo. Una vez que tenemos nuestra capa de fondo, como nosotros no vamos a modificarle nada, lo que podemos hacer es bloquearla con el candadito. De esta manera no se nos va a mover ni se nos va a seleccionar. Vamos ahora a traer el agujero. Tenemos distintas opciones. Esto lo vamos a cerrar y esto también. Tenemos distintas opciones. O la descargamos y la guardamos, o a ver si nos deja copiar imagen. Vamos a nuestro archivo y control V baja. Sí. De esta manera tenemos la otra imagen acá arriba. La vamos a hacer más chiquita. Igual, herramienta a mover, Shift para escalar proporcionalmente. Y la podemos acomodar donde nosotros queramos. Incluso la podemos rotar. Si nos posicionamos por fuera de lo que es la imagen, podemos rotarla como nosotros queramos. Bueno, ahí me gustaba cómo se veía. La podemos deformar nuestra imagen también. Por ejemplo, si nosotros presionamos control, vieron que cambia el cursor. De esta manera, por ejemplo, la podríamos trabajar más en perspectiva para que parezca que está realmente acá el agujero en el hielo. Más o menos ahí. Lo que vamos a hacer ahora es borrar esto porque no nos sirve. Entonces, tenemos distintas opciones. Podríamos hacer una selección o podríamos usar las máscaras. Les recomiendo en este caso que usen la máscara. ¿Qué es la máscara? Es esta opción que encontramos acá abajo, debajo de capa. Si esto no les aparece, tienen que ir a ventana y tildar la opción de capa. Vieron que en la imagen que nosotros teníamos seleccionado al lado apareció una capita, otro cuadrado blanco. Eso nos indica que se está mostrando todo lo que hay en esta capa. Pero si nosotros seleccionamos un pincel, que es esta opción de acá, y lo ponemos en negro arriba, lo pueden cambiar desde acá o pueden hacerle clic y seleccionar el color que ustedes quieren. Seleccionamos esto y pasamos por arriba, lo que hacemos es ocultar. El blanco nos muestra, si nosotros ponemos blanco acá, volvemos a recuperar todo. Y el negro nos oculta información de la capa. Podemos trabajar con esta opción, pero vamos a modificarlo. Vamos a la misma herramienta de pincel, vamos a seleccionar otro pincel. Lo vamos a hacer que la dureza sea en 0. Vieron que recién era muy marcado. Si yo ahora hago lo mismo, ven que es más gradual. Porque el pincel, cuando tiene la dureza al 100%, es totalmente duro. Y cuando está la dureza al 0, es mucho más difuso hacia la orilla. ¿Cómo hago para hacer esto? Con un atajo rápido, presiono Alt y el clic derecho del mouse. Y de esta manera, si lo hago hacia arriba o hacia abajo, modifico la dureza. Y si lo hago hacia la derecha o a la izquierda, modifico el tamaño. Le vamos a poner dureza 0, color blanco, y de a poquito vamos a ir pintando donde no necesitamos. Por ejemplo, por ahí. ¿Qué pasa? Lo voy a rotar un poquito. Ahí. ¿Qué pasa con esto? Se ven estas partes naranjas de la roca. ¿Cómo podríamos hacer para solucionar eso? Tenemos distintas opciones. Por ejemplo, podríamos ir acá, en esta opción, este icono que está acá, son distintas capas de ajustes. Podríamos seleccionar, por ejemplo, esta, que se llama tono y saturación. Y lo que hacemos es, por ejemplo, acá buscar los rojos y empezar a mover el controlador del tono hasta que encontramos un color que se asemeje a lo que nosotros tenemos, a la información de color que tenemos en nuestra ficha. Esa es una de las opciones, que en este caso sirve genial. Podemos trabajar con la luminosidad, que es qué tanta oscuridad tiene ese color, y con la saturación, qué tan puro se ve. Mientras más lo aumentamos, más marcado es. Yo creo que ahí se ve bastante bien. Ahora lo que podemos hacer
porque no se ve tan real, es aplicarlo solamente porque, en este caso, bueno, solamente se aplicó acá porque teníamos esos colores. Pero si hubiésemos tenido, por ejemplo, rojo por acá, lo que tenemos que hacer es utilizar esta herramienta que solamente lo va a aplicar a la capa que nosotros tenemos abajo. De todas maneras no se ve muy realista ese agujero. Entonces lo que podemos hacer es bajarle la opacidad hasta donde nosotros queremos, o con el mismo pincel que estábamos trabajando acá en la misma capa, vamos a seleccionar el pincel. Vieron que acá dice opacidad, bajarla por ejemplo ahí al 15%, hacer el pincel un poco más grande y continuar pasándole hasta que yo lo voy a hacer más rápido, más exagerado. La idea es que lo hagan más preciso ustedes. De esta manera le vamos pasando, acá lo cambiamos a blanco y recuperamos los bordes, porque acá sí está bueno que estén bien marcados, lo ponemos al 100. Se los voy a hacer bien rápido y exagerado, así no me demoro tanto. Por ejemplo, ahí tenemos el agujero. Acá yo lo que haría sería ocultarlo, porque está muy marcado acá. Pero bueno, de esta manera tienen el agujero en su glaciar. Si quisieran seguirlo transformando esto, van directamente a la herramienta de mover, hacen clic de nuevo, hacen clic derecho y van a deformar. De esta manera también pueden trabajar más personalizado. Vieron que recién apretábamos control y hacíamos clic desde las orillas. Bueno, con la herramienta de deformar pueden trabajar un poco más precisos. Una vez que están contentos, le dan a enter y vamos a seguir. Vamos con la manito del oso. Vamos acá. Hacemos lo mismo, clic sobre la imagen, clic derecho y le ponemos copiar imagen. Vamos al Photoshop, control V. De esta manera traemos nuestra imagen. Ahora nosotros no necesitamos nada de esto, solamente necesitamos la pata. ¿Cómo hacemos para seleccionar rápido? Tenemos distintas opciones para seleccionar. Por ejemplo, si mantenemos presionado, acá tenemos la herramienta de rectángulo, de círculo, en este caso no nos hace falta, pero están. La herramienta del lazo. La primera opción es un lazo libre en la que nosotros directamente hacemos clic y seleccionamos la parte de la imagen que necesitamos. Con control D podemos deseleccionar, es el atajo rápido. Después tenemos otra opción que es el lazo poligonal, que justamente hace lo mismo, solamente que con líneas. Donde yo hago clic, perdón, se me soltó. Donde yo voy haciendo clic me va dejando la marca. Esa es otra opción. Control D seleccionamos. Tenemos la herramienta del lazo magnético, que en este caso tenemos muy parecida a la información de los píxeles del sujeto con el fondo, pero lo que hace es intentar seguir el contorno de nuestra selección. En algunos casos es muy útil. Vamos a dejar en ese, que es el que vamos a usar. Después tenemos, lo voy a poner así, tenemos otra opción que es la herramienta de selección rápida, que nos sirve para, por ejemplo, si acá le ponemos más, añadir una selección. Todo lo que nosotros pasemos lo podemos ir seleccionando, y si se pasan, por ejemplo, lo que hacemos es seleccionar la opción del menos y quitamos selección. Desde acá podemos hacer el pincel un poco más grande si nosotros queremos. Desde acá, perdón. O más chicos. Y de esa manera también podemos seleccionar. Control D. La otra opción es la varita mágica, que lo que hace es, si nosotros hacemos un clic, me voy a acercar acá. ¿Cómo hago para acercarme? Pueden usar la lupa, pueden usar Alt y el scroll del mouse, o pueden hacer Control más o Control menos. De esta manera son distintas formas de hacer zoom. ¿Cómo hacen para desplazarse? Presionan la barra espaciador, el espacio, y hacen un clic izquierdo, y de esa manera se pueden desplazar o con la manito o con la H. Me parece que la H es el atajo, sí. La H es el atajo rápido. Bueno, volvamos acá. La otra herramienta de selección se llama varita mágica, y lo que hace es hacer una selección con todos los píxeles, la información de los píxeles que están cerca de nuestro cursor. Si nosotros hacemos un clic acá, selecciona todos los píxeles similares. Desde acá le podemos aumentar la tolerancia para que seleccione más o menos. Para seleccionar varias cosas a la vez, presiono Shift
y hago clic en los sectores que nosotros queremos seleccionar. Esa es otra herramienta de selección. Control D, seleccionamos. Después tenemos otra herramienta que están un poco más familiarizados ustedes porque la hemos estado trabajando en el Inkscape, que es la pluma, que es la herramienta de Bezier de Inkscape, que funciona exactamente igual. Nosotros hacemos un clic, con la primera opción. Hacemos un clic, hacemos otro, podemos mantener el clic sostenido y de esta manera lo curvamos. Podemos añadir otro nodito directamente haciendo un clic donde lo necesitamos. Bueno, una vez que tienen todo el trazado, que básicamente lo que hicieron fue eso, hacen clic derecho dentro de ese trazado y le ponen hacer selección. Les aparece esta ventanita y les dan distintas opciones. Por ejemplo, esta que dice radio de desvanecimiento, lo que les permite hacer es tomar un poquito más de información de los píxeles cercanos para que sea más suave la selección. Por ejemplo, le podrían poner 0,5. Y ok, y de esa manera van a poder copiarlo y pegar. ¿Cómo hacen? Control C, Control V. De esa manera, si ustedes desvisualizan, solamente pueden mostrar lo que tienen en la selección. Control D, deseleccionamos. Bueno, ahora sí, vamos a lo importante porque me estoy pasando mucho tiempo. ¿Cómo hacemos para seleccionar? Yo seleccionaría directamente con la herramienta de la pluma. Haría un clic por acá, otro más o menos por acá. Clic, hacer selección, le vamos a poner 0,5 píxeles y control. Y tenemos dos opciones, o lo copiamos y lo pegamos o podemos usar la herramienta de máscara otra vez. Y lo que hace es aislarnos. Está toda la imagen por detrás, pero lo que nosotros hicimos fue aislarla. Para moverla vamos a la herramienta de mover y de esta manera la podemos desplazar. Vamos a poner más o menos por ahí, la voy a tirar un poquito. En realidad ahí lo que estoy haciendo es deformarla, pero bueno, no importa. Acá, por ejemplo, vieron que no quedó bien la selección, entonces podemos ir a la máscara, seleccionamos el pincel, nos acercamos, levantamos un poco la opacidad y con el color negro, porque vamos a estar ocultando, le podemos ir pasando de a poquito. De esa manera podemos, por ejemplo, ir perfeccionando el borde. Lo mismo acá. Vamos a hacerlo más chiquito y hacer algo así para marcar los deditos. Vamos a la otra imagen. Esta, clic derecho, copiar. Vamos a nuestro programa. La pegamos con control V, vamos a usar esta parte de la pata, así que vamos a hacer una selección así rapidita de esto, que es lo que necesitamos. Control C, control V, lo de abajo lo borramos porque no nos va a hacer falta. Seleccionamos la capa que vamos a estar trabajando, la giramos, la vamos a hacer un poco más grande. Para ver por atrás podemos bajar la opacidad. Y bueno, de esta manera podemos utilizar esa capa para la parte que está sumergida. Le damos a OK y subimos la opacidad. Ahora lo que hacemos es lo mismo, crear una capa y con un pincel vamos a borrar todo lo que no necesitamos. Lo ponemos en negro porque lo que vamos a hacer es ocultar. Vamos a poner la dureza un poquito más marcada y borramos todo lo que no necesitamos. Acá lo que vamos a hacer es poner la dureza en 0 y vamos a bajarle la opacidad al 18-20%. Acá vamos borrando lo que no necesitamos. Y esto acá no coincide bien, entonces lo que vamos a hacer es acomodarlo. Presionamos Shift y agrandamos y movemos donde nosotros necesitamos para que más o menos coincida. Recuerden que con control y seleccionando las esquinas de nuestra selección podemos también modificarla, condicionarla un poquito.
Una vez que lo acomodamos, le damos a OK. Vamos a ir a la capa de abajo porque también hay partes que no necesitamos. Seleccionamos el pincel y con la dureza bien bajita hacemos lo mismo. Le empezamos a pasar hasta que se difumine. De esta manera le podemos dar la sensación de que eso está sumergido. Vamos de nuevo a la capa de arriba y seguimos trabajando acá. Quitamos todo lo que no nos hace falta. Bueno, esto después con más tiempo ustedes lo arreglan y lo dejan bonito. Acá yo me pasé un montón. Vamos a bajar, cambiamos, hacemos un par de clics para recuperar. Bueno, una vez que más o menos tienen la pata, ahí obviamente no estaba muy bien. Lo que vamos a hacer es modificarle el color, porque eso vieron que es distinto. Entonces también pueden hacer lo mismo. Van a la capa de ajuste, tono y saturación. En este caso vamos a usar esta opción para vincularlo a la capa de abajo y van moviendo hasta que encuentran un color más o menos similar. Ahí está. Ahora podríamos esto curvarlo un poquito para que no esté tan recto. Para eso nos aseguramos que esta es la capa. Podemos aplicar la máscara esta si no nos molesta. Hacemos clic acá y le ponemos a aplicar máscara. Entonces de esa manera nos queda solamente la selección. Y vamos a ir a filtro, licuar. De esta manera nos abre esta ventanita. Si tienen otra versión más nueva van a ver que es totalmente distinta. Tiene un montón más de opciones. Pero por ejemplo con esta... ¡Ay, no está acá! Bueno, con esta opción podríamos, por ejemplo, hacer un poquito más grande el pincel o directamente con Alt y el clic derecho hacia la derecha, agrandarlo y podríamos de a poquito irlo deformando. Tienen que intentar ser más sutiles. Esto le ponen acá la presión del pincel mucho más chiquita y lo van modificando. Vamos a darle a OK. Incluso esto podríamos hacerle un clic y voltearlo horizontalmente. Ahí. Para que coincida con la ramita que le vamos a poner. Vamos acá, vamos a traer la rama, hacemos lo mismo, copiar, pegar. Seleccionamos la rama que nosotros queremos. Acá por ejemplo podemos seleccionar la varita mágica y seleccionar, con Shift ese sector, por ejemplo. Control C, Control V. Esto lo borramos, la ramita la vamos a traer por abajo de la mano. Entonces nosotros si la movemos podemos posicionarla ahí, por ejemplo. La podemos rotar. Podemos agregarle una sombra. Igual ahora no se los voy a hacer porque me voy a demorar un montón. Se va a hacer eterno el video. Pero por ejemplo podrían hacer esto. Después cuidan los bordes también. Podrían ir a la mano y recortar eso que quede bien marcado. Van a la capa y lo arreglan. Y ahora lo que hacemos es lo mismo con la bolsita. Seleccionamos la bolsa. Copiar. Pegar. Nos acercamos, lo primero que vamos a hacer es voltearla otra vez. Hacemos un clic sobre uno de los nodos, clic derecho, voltear horizontalmente. Son mis perros que están enojados con ellos mismos. Y acá podemos usar un modo fusión, por ejemplo la de multiplicar. De esa manera lo que hacemos es fusionar dos capas. Si no, lo que podemos hacer es lo mismo, es seleccionar por ejemplo la varita mágica y acá también seleccionamos esta parte de acá de la bolsa y con suprimir lo borramos, control D, o le creamos la máscara. Entonces de esa manera tendríamos por ejemplo la bolsita. Podríamos ponerlo por acá y acá, para que quede un poco más realista, lo que vamos a hacer es
ir a la opción de la máscara, seleccionar el pincel, poner la dureza al máximo y la opacidad al 100. Y lo que hacemos es pintar, pintar con negro donde va la rama. Entonces de esa manera se ve que va por detrás. Bueno, de esa manera, por ejemplo, podríamos tener parte del afiche. Está muy a las apuradas. Después, para agregarle texto, vamos a la T acá. Esperamos un ratito. Y hacemos un clic. De esta manera podríamos trabajar con el tipo de letra que nosotros queremos. Vamos a elegir cualquiera para mostrarles. Esa, por ejemplo. Podemos seleccionar el tamaño. Podemos seleccionar el color. Vamos a poner así para que se vea bien marcado. Y escribimos. Yo le había puesto reciclando, disminuimos la contaminación, pero le vamos a poner acción por el clima, que es el ODS. Acción. No tiene el acento. Acción por el clima. Obviamente la letra está horrible, así que le vamos a hacer doble clic acá arriba y le vamos a cambiar el color. La vamos a poner blanca, por ejemplo. Si no les sale o quieren modificarla en algún, por ejemplo, quieren tener más espacio entre las letras o entre las líneas, lo que pueden hacer es ir a ventana y seleccionar la opción de carácter. Acá, por ejemplo, podrían modificar el espaciado entre líneas. Por automático generalmente está bien, o el interletrado para que estén más cerca, más separadas. También podrían trabajar el tamaño. Bueno, tienen distintas opciones, ponerlas en negrita, en mayúsculas, trabajar con el párrafo más personalizadamente. Bueno, yo lo que haría sería ponerla en blanco. Y para que se destaque podrían ir acá en esta opción que tiene una F y una X y seleccionar, por ejemplo, una sombra paralela o un trazo. Por ejemplo, si usan la sombra paralela, lo que van a lograr, esperen que voy a hacer un poquito de zoom para que vean, es agregar justamente una sombra por detrás para destacarla del fondo, para diferenciarla. Pueden trabajar con la opacidad, con el color de la sombra, con la distancia que quieren que se encuentre, con la extensión, por ejemplo, la extensión que sea más gruesa o más marcada, y el tamaño que sea más difuso o más sectorizado. Bueno, tienen distintas opciones. Por ejemplo, podrían crear la opción de bisel y relieve, podrían trabajar con el contorno, podrían agregarle una textura personalizada, pueden agregarle el trazo. El trazo lo que hace también es agregar una línea, justamente siguiendo el contorno de la tipografía, sombras y demás. Está bueno que las experimenten si quieren. Bueno, de esa manera, por ejemplo, podríamos tener el primer afiche. Obviamente se los he hecho así nomás rápido para que entiendan más o menos en qué consisten estas herramientas. Pero la idea es que ustedes lo hagan mucho más preciso. Vamos a hacer otro ejemplo ahora. Por ejemplo, a mí se me había ocurrido, por ejemplo, había buscado algunas imágenes de referencia. Esa, por ejemplo, la acción más pequeña es mejor que la intención más grande. Había encontrado esa mano, que estaba buena para hacer una de las otras opciones que habíamos visto ahí. Tenemos un degradado acá, que también está bueno. Tenemos esta otra imagen, entonces se me ocurrió mezclar casi todas. Por ejemplo, de esta, vamos a volver a crear el espacio de trabajo nuevo.
40, esto lo vamos a hacer al revés, vamos a ponerle 29,7 de alto 42, que es el tamaño 4, 72, lo otro igual, le damos OK. Y vamos a usar algunas imágenes de referencia. Por ejemplo, de esta vamos a seleccionar los colores que están buenos. Entonces, copiar, pegar, la vamos a rotar. Si quieren que sea proporcional por ángulos, presionan Shift. Y acá no es necesario que la agrandemos, porque lo que nosotros vamos a usar de referencia son los colores. Para eso hay distintas opciones. Por ejemplo, podemos usar el degradado. Lo podemos aplicar desde acá, desde la capa de ajustes, o lo podemos aplicar desde el tarrito de pintura, lo tienen sostenido un segundo y ahí aparece la herramienta de degradado. A mí me gusta trabajar por capas porque es mucho más personalizado y después se pueden modificar. En cambio, si usamos la herramienta directa, después hay que hacerlo todo de vuelta. Vamos a degradado y acá hacemos un clic y podemos modificarlo. Por ejemplo, podemos seleccionar alguno que venga por defecto o podemos nosotros directamente ponerle el color que queremos. Voy a hacer una cosa. Voy a poner la imagen por arriba para poder copiar los colores. Hacemos otra vez clic. Eso es lo que yo les digo, que tienen esa libertad. Doy otra vez clic en la parte del degradado, seleccionamos este manejador y acá tenemos los colores. Por ejemplo, si yo selecciono esto y hago clic en... ¿cuál estoy? El azul. Acá le vamos a poner que sea el verde. En ese color tenemos el verde, le damos OK. Si hacemos clic acá y hacemos clic en el color y tildamos esta opción, tenemos el celeste. De esa manera podríamos copiar la información de los píxeles que estamos utilizando. Si estamos contentos con cómo quedó esto, lo dejamos así. Si no, podríamos hacer que sea radial, reflejado, invertirlo. Bueno, en este caso a mí me gusta que esté lineal. Podríamos modificar el ángulo o la escala. Lo que vamos a hacer es ampliarlo o invertirlo, ponerlo que sea al revés. Le damos OK. Esta imagen ya no la necesitamos, así que la borramos. Ahora lo que vamos a hacer es traer la otra imagen. Vamos a traer primero la mano. Entonces, copiamos, pegamos. Esto en realidad no se hace. La idea es que ustedes traigan una imagen grande y que no la amplíen, porque cuando ustedes la están ampliando la imagen, lo que están haciendo es perdiendo un montón de calidad. Así que la idea es que tengan una imagen grande directamente. La vamos a rotar para que quede vertical, más o menos. Por ahí. Y lo que vamos a hacer es dejar esto y borrar todo el fondo. Entonces le damos a OK para aplicarla y vamos a usar la misma herramienta de la pluma. Seleccionamos, bueno, tenemos distintas opciones. La pluma ya la vimos, vamos a usar la herramienta de la selección rápida. Hacemos un clic, asegúrense de que están en la capa correcta, con todo lo que nosotros necesitamos. Acá vamos a achicar el pincel. Recuerden que con Alt y haciendo hacia la derecha o a la izquierda con el clic derecho presionado lo pueden ampliar, y si no, desde acá lo hacemos más chiquito y seleccionamos todo lo que necesitamos. Acá me pasé, entonces presionan Alt y quitan selección. De esa manera tenemos nuestra mano seleccionada. ¿Cómo hacemos para suavizar el borde? Para que no quede tan como cortado con los dientes. Vamos a perfeccionar borde y de esta manera podemos, si hacemos zoom con control más, ver cómo están las terminaciones. Por ejemplo, podríamos agregar un poquito de suavizado, podríamos calar o agregar contraste, y desde acá podríamos hacer que la selección sea más hacia adentro o más hacia afuera de lo que teníamos seleccionado. Para mí ahí está bien. Entonces lo que hacemos es darle a OK y hacemos clic en la herramienta de la máscara. De esa manera nos oculta el resto de la información.
Después esto lo podríamos seguir suavizando. Por ejemplo, podríamos seleccionar la máscara con el pincel, y recuerden que si nosotros pintamos con el negro, ocultamos para que no aparezca esa línea tan horrible. Bueno, eso después con detenimiento lo arreglan ustedes. Recuerden que si se han pasado, que hay algo que, supónganse que esto estaba así, recuerden que si ustedes lo pasan al blanco, vuelven a pintar recuperando en la zona que estaba la máscara. Bueno, una vez que tengan eso, lo que vamos a hacer es traer la otra imagen, que es esta. Hacemos lo mismo, copiar, vamos al Photoshop, pegar. Acá también podemos usar la herramienta, por ejemplo, de multiplicar para ocultarlo, aunque se va a fusionar con el fondo. O podemos usar la varita mágica, perdón, acá, la varita mágica, seleccionar todo eso y crear una máscara, igual. Por más que está el fondo, la máscara muestra el fondo, si presionamos Control y lo invertimos. Y de esa manera tenemos lo otro como muestra. Acá vamos a tener que hacer algunas modificaciones. Por ejemplo, esto ponerlo acá. Con la varita mágica seleccionar acá y borrarlo. Después podemos usar, por ejemplo, la herramienta de la goma. Que está gigante, la vamos a hacer más chica. Y borrar esa línea porque acá no teníamos la máscara. Ah, sí tenemos máscara, perdón. Vamos al pincel, lo ponemos en negro porque queremos ocultar. Control D, no me lo aplicaba porque estaba seleccionado, y lo pintamos. Ahora lo que vamos a hacer es coincidir esto con esto, porque yo no me había dado cuenta de ese pequeño detalle. Esto lo vamos a hacer un poquito más chiquito. Vamos a poner por acá. Vamos a nuestro árbol acá abajo y lo vamos a rotar y tratar de acomodar. Lo vamos a dejar más o menos por ahí. Y con la herramienta del licuar vamos a hacer lo mismo que hicimos hace un ratito. Vamos a añadir la máscara. Perdón. Hacemos clic, aplicar máscara. Ahora vamos a filtro, licuar. Y lo que vamos a hacer sutilmente es deformar esto. Vamos a bajar la presión del pincel para que no sea tan marcado, y de a poquito lo vamos a intentar ir acomodando, y como es una rama no necesitamos que sea tan preciso. Le damos OK y de esta manera la tratamos de fusionar. ¿Cómo hacemos ahora para hacer que más o menos coincida? Creamos otra vez una máscara, seleccionamos el pincel y pintamos lo que no necesitamos. Y en el caso de esta imagen lo que vamos a hacer es seleccionar la de arriba, intentar acomodarla más o menos por ahí. Pueden usar las flechitas del teclado. Y en la máscara vamos a hacer lo mismo, seleccionamos el pincel, le vamos a bajar la opacidad bastante y empezamos a borrar. Acá fue mucho, lo cambiamos y recuperamos. Ahí más o menos está, pero este color no es el mismo que ese color. Entonces lo que podemos hacer es trabajar con la saturación. Yo lo que haría sería ponerlo más similar a esto. Entonces, para eso tenemos muchas opciones. En realidad tenemos mucho que cambiar porque esto tiene la iluminación más marcada que acá también. Vamos a empezar por el color. Vamos a ir a el tono y la saturación otra vez. Podemos usar esta herramienta que es una manito y nos permite seleccionar la información de color que nosotros tenemos. Por ejemplo acá, la herramienta de ese verde, y trabajar con
ese tono. Si hacemos clic acá, recuerden que lo vamos a estar aplicando solamente a la imagen que tenemos abajo. Entonces vamos a tratar de igualarle o hacer lo más similar posible ese color con el de abajo. Más o menos por ahí. Vamos a los amarillos. Y hacemos lo mismo, para que más o menos tengan la misma información de color. Por ejemplo, si no quisieran que acá en la tierra se aplicara también ese efecto, lo que hacemos es seleccionar la máscara y con el pincel hacemos lo mismo, lo ponemos en negro y pintamos. Vamos a subir la opacidad y pintamos. De esa manera recuperamos, por ejemplo, la información de color acá. Y si quisiéramos modificar el tema de la iluminación, para que vieron que acá está un poco menos contrastado que acá, vamos a la misma herramienta de la capa de ajuste, pero en vez de seleccionar el tono y saturación, seleccionamos curvas. Y acá podríamos hacer un puntito. Recuerdan que cuando les mostré el otro día el video de cómo retocar las imágenes, estuvimos trabajando con esta opción. Bueno, bajamos los blancos, que son las partes más marcadas, y por ejemplo desde acá podríamos saturarla un poquitito. Y con los negros lo mismo, podríamos subir un poquito desde acá y después desde acá modificarlo mínimamente. Ahí es muy sutil el cambio, pero afecta. De esa manera, por ejemplo, podríamos tener ese pequeño afiche. Incluso lo podríamos traer más abajo para que no esté tan ahí. Que sea por acá, más o menos. Y si acá hay algo que nos molesta, seleccionamos el pincel y borramos. Bueno, de esa manera, por ejemplo, podríamos hacer un fotomontaje de esta manera. Y por último vamos a hacer este ejemplo. Vamos a copiar esta imagen. Vamos al Photoshop, pegar, la acomodamos más o menos por ahí. La vamos a duplicar porque enseguida la vamos a utilizar. Y lo que vamos a hacer es buscar una gotita de agua. Cualquiera, porque lo que vamos a hacer es usarla de referencia. Vamos a copiar esa. Pegar. La vamos a hacer más grande presionando Shift y Alt. Más o menos por ahí. Sí, más o menos ahí. Si queremos alinear los objetos, por ejemplo, podríamos seleccionar con control las capas que necesitamos y con la herramienta mover desde acá arriba, por ejemplo, la podríamos alinear en el centro, tanto vertical como horizontalmente. Una vez que la tenemos, en realidad yo lo único que necesito es la forma de la gota para el ejemplo similar que teníamos. Entonces lo que puedo hacer es seleccionar la varita mágica con la capa de atrás. La vamos a invertir, control shift y para invertir, y si no van acá, selección invertir. Desde este icono que está acá, que parece una hoja doblada, creamos una capa nueva y por ejemplo con el pincel podemos pintarla de blanco. Una vez que la tenemos, control D para deseleccionar, borramos la de abajo porque no nos hace falta. Esto, por ejemplo, le podríamos bajar un poquito la opacidad para que se vea la de arriba. Por detrás, un poquito, más o menos por ahí. Y vamos a traer un texto. Vamos a copiar este texto que está acá, que es el que les mostré en una de las imágenes anteriores. Vamos al Photoshop, herramienta texto, hacemos un clic, pegamos. Sí, más o menos ahí. Recomendación por las dudas, duplicar esta capa. ¿Cómo lo hacemos? Clic derecho y duplicar capa.
Acá sí le podemos poner el mismo nombre o lo que ustedes quieran. La vamos a ocultar, la de abajo un ratito. Y ahora le damos clic derecho y rasterizar texto. De esta manera nos deja de ser un texto, no lo podemos modificar ya con esta herramienta, sino que pasa a ser una imagen. ¿Por qué hice esto? Porque mi idea es copiar la forma del texto a la gota que tenemos acá, a la figura de atrás. Entonces hacemos con la herramienta de mover un clic arriba de uno de estos puntos, clic derecho, deformar. Y desde acá, por ejemplo, podríamos empezar de a poquito a ajustar todo esto. Por ejemplo, lo podríamos traer más para acá. El A lo podríamos hacer un poco más grande. En realidad lo ideal para esto es hacerlo de letra por letra. Queda mucho mejor, más preciso, pero por una cuestión de tiempo lo voy a hacer así, si no va a tardar 1000 años. Una vez que lo tenemos, más o menos, supónganse que ahí están contentos con el resultado, le damos a OK. Yo lo que haría sería hacerlo un poquito más chiquito, presionando Shift y Alt para que sea proporcional al centro. Lo harías un poquito más arriba. Y ahora, aplicar. Vieron que hice dos capas acá. Yo lo que haría sería, presionamos Control y hacemos clic sobre la miniatura de la letra. Y en una de las capas seleccionadas del fondo ponemos Control C y Control V. De esta manera copiamos la letra. Si nosotros la llevamos para arriba de todas las capas y esta la desvisualizamos, lo que hacemos es copiar la información del fondo. Lo que podríamos hacer para que se destaque un poquito más es o agregarle una pequeña sombra desde acá. Que sea más sutil. O por ejemplo podríamos modificar alguna de las dos capas. Por ejemplo, o que esto se vea más oscuro o que esto se vea más claro. Vamos a hacerlo con el fondo. Por ejemplo, podríamos ir a las curvas otra vez y podríamos intentar modificarlo. Por ejemplo, bajándole un poco acá el brillo, subiendo los negros. Y probando. Otra cosa que podríamos llegar a hacer es ir a filtros, perdón, con la imagen de fondo seleccionada, filtro, desenfocar. Y hay distintas opciones de desenfoque. Vamos a usar este que se llama desenfoque gaussiano y lo que hace justamente es desenfocar lo que tenemos por detrás. De esa manera, por ejemplo, podríamos aplicar ese pequeño cambio. Bueno chicos, ahora los dejo a ustedes. La idea es que empiecen a pensar una idea, la boceten y si tienen dudas recuerden que tanto hoy lunes como mañana voy a estar en línea durante nuestro horario de clases, así que si tienen dudas me las van consultando y las vamos resolviendo.